Buenas noches, Dianca. Buenas noches. Bendiciones. ¿Me escuchas? ¿Y puedes observar pantalla? Por favor, ¿me confirman? Buenas noches, profe. Sí, sí, le escucho. Gracias, bendiciones para usted también. Y observa el Excel que estoy presentando. Sí, sí, sí. Ok, Dianca, vamos a hacer nuestra última sesión para el examen. Le cuento, Ay, gracias. para el examen viene un ejercicio igualito a este y el de la clase anterior. Ajá. Y habías tenido problemas, me habías dicho, con los gráficos. Sí, Hoy. los gráficos pues, de la tarea que me dejó en la Ujú, plataforma ujú. todavía no lo he realizado. Ok. Él no lo entiendo mucho, pero ahorita me iba a poner a Ok, entonces te voy a hacer un resumito revisar. para que puedas, Ajá. para que los puedas elaborar antes que iniciemos la sesión última, que va a ser un ejercicio de más o menos de todos los conceptos que desarrollamos en la clase. Entonces, Ujú. después que usted calcule, ¿verdad? El ingreso, el consumo, el ahorro total, la propensión marginal del consumo y la propensión marginal del ahorro. Entonces es importante representar esto gráficamente, te explicaba en la clase anterior. Y esto Sí. lo vas a hacer aquí con este primer gráfico, Dianca, es un gráfico de dispersión. Lo vamos a volver a hacer para que lo puedas observar. De todos modos, yo estoy grabando esta sesión para que también usted tenga ahí, ¿verdad? Conocimiento cómo se hace pasito a pasito. Ok. Si tienes algún problema, ¿verdad? No dudes en llamarme, ¿verdad? Para que pueda, o enviarme mensajes para que yo te pueda dar indicaciones. Entonces, mira. Entonces, este gráfico es un gráfico de dispersión. Vas a insertar. Aquí tenés los tipos de gráficos. Un gráfico de dispersión. Voy a escoger este yo, ¿verdad? Entonces, en este gráfico de dispersión, ¿verdad? Tú le vas a dar seleccionar datos. Vas a agregar en primer lugar lo que es los ingresos. ¿Ven? En el eje de la X vas a poner el monto total de los ingresos y en el eje de la Y igual. ¿Ven? Esto nos va a permitir primeramente presentar la línea de ingresos. ¿Está viendo? La línea de ingresos. Sí. Entonces la relación que vamos a hacer es ingreso-consumo. Entonces vamos a seleccionar en datos otra vez y le vamos a decir, ahora yo quiero que me agregues el consumo total que hubo en esos periodos del 2015 al 2023 en la economía nacional. Entonces aquí te pide el nombre de la serie, entonces le vas a dar cliccito aquí y el nombre de la serie se va a llamar consumo. En el eje de la X, ¿verdad? Siempre van a ir los ingresos y en el eje de la Y va a ir el consumo. Bueno, entonces aquí podemos editar. Bueno, en este tipo de gráfico no se puede editar las fechas, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es una relación ingreso-consumo, ¿viste? Entonces, lo que vas a ocupar aquí es un gráfico de dispersión. ¿eh? Vas a agregar la línea de ingreso y vas a agregar la línea de consumo. Claramente que este gráfico nos interesa, si vos te fijas, cuando yo hago clic en el gráfico nos sale un signo más. Sí. En ese signo más nos interesa agregar, amor, aquí vamos a agregar, a ver, no, aquí está. Nos interesa agregar los títulos de los ejes, el título del gráfico, ¿verdad? Nos interesa agregar para que sepamos qué es lo que estamos relacionando. Entonces, el título del gráfico es la relación, o le vamos a poner así, ingresos versus consumo. ¿Ven? Ese es el título del gráfico. Nos está mostrando, ¿verdad?, dónde se intersecta la total renta que tuvo el gobierno en relación al total consumo. También nos interesa el gráfico que tenga leyendas para saber identificar que la línea azulita es la línea de ingreso y la línea
anaranjadita es la línea de consumo, ¿verdad? Entonces, en este momento hay un punto de equilibrio, en este momento aquí, donde el ingreso y el consumo son iguales, ¿verdad? Hay un punto de equilibrio en 1000. Entonces vamos a suponer que son 1000 millones de Córdoba, ¿verdad?, que ingresó a la economía nacional y que son 1000 también que se consumió. Hay un punto de equilibrio, entonces, en este punto. En el título de las Y vamos a poner ingresos y en el título de la X vamos a poner consumo. Consumo. Y este puntito es el punto donde el total de renta, ¿verdad? Vamos a poner un puntito ahí. ¿Cómo puedes poner un puntito de punto de equilibrio? Entonces, a ese puntito vos le vas a dar clic derecho. ¿Ven? Y te va a salir aquí formatos de puntos de datos. En ese formato de puntos de datos, ¿verdad?, aquí donde está este relleno, en Excel se llama rellenos y líneas, ¿verdad? Hay una indicación ahí que nos dice líneas y marcadores. Entonces nosotros le vamos a decir, yo quiero que me agregues un marcador. Y en las opciones de marcador, yo le voy a integrar ese puntito. ¿Ven? Ahí está el puntito. Y yo lo quiero ese puntito grande para que, ¿verdad?, tamaño 12, con un relleno de otro color, para que podamos ver el punto de equilibrio. Entonces yo lo voy a poner, a ver, rojito, ¿verdad? Donde ahí en ese puntito, ¿verdad?, nosotros lo interpretamos de que en ese momento el total de la renta que se obtuvo por los impuestos que se cobraron en ese periodo, que fue en el año 2016, en el año 2016 hubo un equilibrio entre los ingresos y el consumo totales de los agentes económicos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer gráfico. En el segundo gráfico es igualito, ¿verdad? Es un gráfico de relación ingresos-ahorro. Vas a hacer lo mismo también. Igualito como hice aquí, este es igualito como hice aquí. Lo único que aquí utilicé un gráfico de líneas, ¿verdad? Entonces, podemos usar dos tipos de gráficos. Un gráfico, insertar un gráfico de dispersión o ocupar un gráfico de línea. Lo importante aquí es saber qué se representa en el eje de la X y qué se representa en el eje de la Y. En el eje de la X van a ir los ingresos y en el eje de la Y van a ir el consumo, ¿verdad? Que aquí lo vamos a componer. Ahí tuve un error la clase pasada, ingresos, hay que componerlo. Y el ahorro que va a ir en el eje de las X. Entonces, vas a usar este tipo de gráfico. Para la propensión marginal, facilito, vamos a borrarlo otra vez. Vamos a insertar para la propensión marginal, vamos a insertar un gráfico de línea. ¿Qué tipo de gráfico de línea? El primerito. El primerito que miras ahí. Entonces vos le vas a decir, seleccióneme los datos que quiero, agréguemelo Excel. El nombre de la serie se llama propensión marginal del consumo. Lo podemos hacer para el ahorro. Y los valores de la serie son estas. Ok. Y ahí nos tiene que dar, ¿verdad? Aquí vamos a editar porque nos interesa saber qué son estos años. 2001, 2002 hasta el 2008. Entonces aquí nosotros podemos ver las variaciones, ¿verdad? Me dice la del consumo. Vamos a cambiar los datos para que quede la del ahorro. Vamos a modificarlo y le vamos a poner que es la del ahorro, porque abajo está el del consumo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Pues nosotros recordad que la propensión marginal es la variación del año anterior, del año actual menos el año anterior.
Y esa variación del ahorro en los diferentes años, ¿verdad? Podemos ver que del año, el punto máximo, ¿verdad?, de variación fue en el año 2007. Y en el 2008, pues ya tuvo ya descendió de, si te fijas aquí, de punto 30, ¿verdad? Perdón, de punto 70 a punto 41, la variación del ahorro. Eso significa que las personas tuvieron menos disponibilidad, o no pongamos las personas, ¿verdad? Porque ya sabemos que este es un conglomerado compuesto por las familias, por el Estado, por la empresa. Entonces, ese conglomerado o esos agentes económicos quiere decir que disminuyó su disponibilidad para ahorrar, ¿verdad?, en una institución bancaria. Y aquí lo podemos observar, porque en el 2007 fue de 1.500 millones y en el 2008, ¿verdad?, fue de 1.850 millones. Entonces nosotros podemos ver esa variación que va, ¿verdad?, de punto 70 a punto 41, ¿verdad? Esa es la variación. Entonces, esto es lo que nos explica este gráfico. Entonces, no sé si entendió o si hay algo que todavía no entendiste. No, sí, sí, profe, sí, no se Ok. preocupe, si no lo entendía, y vuelvo a ver el video. Ok, entonces Sí, como para no vamos a pasar. comenzar entonces el ejercicio del día de hoy. Hoy vamos a ver un ejercicio, ¿verdad?, donde el objetivo es calcular las rentas en equilibrio de la economía nacional, ¿verdad?, y el tamaño del multiplicador del gasto. Te explico. En este mismo Excel, porque no te voy a subir diapositiva, te voy a subir este Excel, te explico esos conceptos importantes. El multiplicador del gasto, ¿verdad?, lo utiliza el modelo keynesiano, ¿verdad?, para calcular, oiga bien, el multiplicador del gasto lo utiliza el modelo keynesiano para poder calcular las rentas en equilibrios. Para poder recalcular las rentas en equilibrio. ¿Por qué es importante calcular las rentas en equilibrio? Porque nosotros, ¿verdad?, determinamos un punto donde el gobierno, ¿verdad?, puede cubrir los gastos del sector público. Puede cubrir los gastos del sector público. Entonces, ¿qué hace este multiplicador? Calcular esas rentas de equilibrio donde podemos cubrir el gasto público del gobierno. Entonces, aquí te puse el concepto. Entonces, el multiplicador, dice aquí, es un concepto keynesiano porque se usa en el modelo keynesiano, que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad?, lo que nos permite determinar los cambios que hay en el gasto autónomo. ¿Quién realiza los gastos autónomos? Bueno, los gastos autónomos los realiza el consumo de los hogares. Cuando nosotros nos referimos al gasto autónomo, el consumo autónomo, nos estamos refiriendo a lo que nosotros consumimos en la economía nacional, ¿verdad? Y entonces este multiplicador mide ese cambio en el gasto autónomo o en el consumo de los hogares, ¿verdad? Y con el objetivo de ver de cuáles han sido los cambios en el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, real. En el Producto Interno Bruto real. Entonces es lo que te decía. Queremos calcular el punto de equilibrio, las rentas de equilibrio, donde el gobierno puede cubrir el gasto público. Bueno, tenemos que calcular primero el multiplicador del gasto. ¿Y cómo está compuesto el multiplicador del gasto? El multiplicador del gasto está compuesto por las rentas, ¿verdad? Y lo vamos a representar por la renta y por el gasto público. Pero esa renta y ese gasto público no es el total de un año, sino son las variaciones que han habido de un año en relación al otro año, que es lo que nosotros llamamos propensión marginal. ¿Ven? Entonces, es importante calcular este multiplicador para poder, vuelvo a repetir, calcular las rentas que van a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuál es el objetivo el día de hoy?
calcular el tamaño del multiplicador, calcular las rentas en equilibrio y por último graficar esas rentas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esas rentas en equilibrio? Pues esas rentas en equilibrio se necesitan analizar todas las variables, ¿verdad?, que componen la demanda agregada total, ¿verdad? Entonces, recuerde que la demanda agregada total va a estar compuesto por el consumo más la inversión más el gasto público. ¿De acuerdo? Cuando miramos la demanda agregada, voy a poner el otro Excel. Aquí tenemos la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Eso es la demanda agregada. Bueno, para calcular esa demanda agregada, yo quiero saber cuánto fue el consumo total de una economía en un periodo determinado, cuánto fue la inversión total de una economía en un periodo determinado y cuánto fue el gasto público. No estamos considerando en este ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio, las importaciones y las exportaciones. Estamos haciendo caso omiso a que la demanda de nuestro país en este momento está compuesto por estas tres variables: consumo, inversión y gasto público. Si estamos haciendo el supuesto. Entonces, ¿qué nos dice el multiplicador? Quiero saber las variaciones en las rentas y las variaciones en el gasto público. Ok, pero primero necesito calcular el consumo, la inversión y el gasto público. Bueno, eso es lo que vamos a proceder. Y claramente necesito calcular la demanda autónoma. Ojo, recuerde que hay demanda agregada y hay demanda autónoma. La demanda autónoma, ya le expliqué, está compuesto por el consumo de los hogares. Y la demanda agregada incluye no solamente la demanda autónoma, sino el consumo total, la inversión total y el gasto público. Para que la diferenciemos. Entonces, ¿a qué va a ser igual la demanda autónoma? Lo vamos a hacer todo esto, lo vamos a hacer formulado para que ya te quede y tu examen pues se te hace un poquito más fácil. Entonces, dice que la fórmula, todo esto tiene fórmulas, entonces es fácil de aplicarlo. Te voy a enseñar dos metodologías, una manual y una utilizando Solver en Excel, ¿verdad?, que es un sistema integrado ya al Excel, ¿verdad?, para hacer más fácil la vida de los financieros y los economistas. Entonces, vamos a calcular primero la demanda autónoma. O sea, ¿qué va a ser igual? Bueno, dice que va a ser igual al consumo autónomo. Entonces, aquí tenemos el consumo autónomo. Estamos haciendo supuestos, ¿verdad? El consumo autónomo menos dice que va a ser igual a la propensión marginal a consumir. Aquí lo tenemos. Punto 75. Por, dice, los impuestos autónomos, es decir, lo que nosotros pagamos cuando vos haces una compra, te cobran IVA, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces eso es un impuesto autónomo. Lo que pagamos nosotros, ¿verdad?, las personas naturales, ¿verdad?, por la compra o por consumir algo, ¿verdad? Entonces dice por el impuesto autónomo. Más, dice, la inversión más el gasto público. Bueno, entonces, aquí en el ejercicio, si tú te fijas, tenemos Z0 y tenemos Z1. Entonces, tenemos que también, quiero que te aprendan las nomenclaturas. Cuando hablamos de consumo autónomo, lo estamos representando con una C y con una O. Si hablamos de inversión, con una I mayúscula. Si hablamos de gasto público, con una G mayúscula. Y si hablamos de impuesto autónomo, una T minúscula y un 0. Propensión marginal, una T minúscula y un 1. Propensión marginal a consumir, una C mayúscula y un 1. Y las variaciones entre la renta y variaciones entre el gasto, el consumo, ¿verdad? Esas variaciones lo presentamos con un triangulito. Aquí te lo voy a poner.
¿verdad? Más la letra de la variable que estamos analizando. En este caso, si tú te fijas, tenemos aquí Z0 y Z1. Cuando hablamos de Z sub 0, estamos hablando de que la economía inició así, pero que el gobierno tomó decisiones y entonces pasó de un punto de equilibrio 0 a un punto de equilibrio 1. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la misma variable. Z es la demanda agregada o el gasto total. ¿Ok? O el consumo total es Z. Entonces nos está diciendo que pasamos de un punto de equilibrio 0 a un punto de equilibrio Z1. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia aquí del gobierno? La estrategia del gobierno va a ser una política fiscal expansiva. Cuando nosotros estamos hablando de política fiscal, nos estamos refiriendo a los impuestos. ¿Eh? Y cuando el gobierno tiene como estrategia utilizar una política fiscal expansiva, es porque seguramente va a haber un incremento en el gasto público. Es decir, que van a haber asignaciones más a las instituciones de gobierno.